Hermanos, una de las cosas que todo creyente verdadero ha experimentado es el amor de Dios. Nosotros en algún proceso de nuestra vida entendemos que Dios se reveló a nuestras vidas y pudimos conocer el amor de Dios a través en Cristo. Pero sin duda después de eso pudimos comprender que el amor de Dios es mucho más complejo que el simple acto que sucedió en aquel momento cuando fuimos salvos. Porque nos adentramos a las Escrituras y comprendemos que Dios no nos amó en ese momento X donde se reveló a nuestras vidas, sino que nos amó desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso es maravilloso, entender que desde las Escrituras el amor de Dios hacia su pueblo no es un amor como el hombre, sino un amor mucho más grande que eso. Nosotros vemos, por ejemplo, en Jeremías 31:3, donde dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Dios nos amó en la eternidad. Quiere decir que en la eternidad Dios nos tuvo en su corazón y nos amó y nos amará eternamente. Es un amor increíble el amor de Dios, pero no solo eso, sino que Él manifestó su amor. Manifestó su amor a Israel. Cuando Él, por ejemplo, estaba en la esclavitud de Egipto, dice Éxodo que ellos clamaron a Dios. Y Dios escuchó su clamor y a través de Moisés Dios obró de tal forma que le rescató de la esclavitud del pecado, la esclavitud de Egipto. Cuando Moisés habla con su suegro Yetro, él le dice estas palabras: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Dios por amor atendió el clamor de su pueblo y lo rescató de aquella esclavitud. Manifestó su amor hacia su pueblo. Pero no solo eso, sino que las Escrituras nos revelan a nosotros que el amor de Dios también se reveló a nosotros, a todo su pueblo, por medio de Cristo, rescatándonos a nosotros de la esclavitud del pecado. Entonces, como podemos ver, el amor de Dios es eterno, pero se manifestó, se dio a conocer a su pueblo Israel y se dio a conocer a nosotros. Es un amor maravilloso, increíble y hasta incluso muchas veces difícil de comprender. Cómo Dios puede amar a seres pecadores que no merecen de su amor. Y cómo ese amor es permanente, es constante para con nosotros. Una de las cosas que también podemos contemplar de ese amor es que ese amor se revela a nosotros cada día a través de su misericordia. Nosotros leemos en Lamentaciones 3, 22, 23 que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Pero además de eso, el amor de Dios para con nosotros es un amor que estará siempre con nosotros, porque no habrá nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pablo, por ejemplo, dice en Romanos 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como podemos ver, Dios nos amó en la eternidad, aún comprendiendo que nosotros somos pecadores. Y Dios nos ama hoy en día, a pesar que nosotros continuamos pecando. Y Dios nos amará hasta la eternidad. Y ese amor, no hay absolutamente nada que nos pueda separar de Él, como leíamos a través de Pablo. Pero hay una cosa importante. Y es que Dios, así como nos ama, Él también demanda que su pueblo le ama a Él. Él también demanda que su pueblo se aparte del pecado y lo abrace Él con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dios nos reveló el amor a través de Cristo en un momento de nuestras vidas, pero a través de las Escrituras nos enseña que su amor es increíble para con nosotros, es permanente, es sólido, pero Él quiere que nosotros también le amemos a Él. Nosotros vamos a ver a continuación, a través de las palabras de Dios que se le revelaron al pueblo
que había salido de Egipto. Estamos hablando de la segunda generación del pueblo que salió de Egipto. Y vamos a ver a través de ese relato que acabamos de leer de Deuteronomio 6, cómo Dios demanda a su pueblo que le amen, pero además de eso demanda que amen su palabra y que ella gobierne sus vidas. Dios estaba preparando al pueblo para que él pudiera entrar a Canaán. Y una de las cosas importantes que nosotros vemos en ese relato es que Dios demandaba un amor absoluto, porque habían muchos dioses alrededor, como por ejemplo Baal y todos esos dioses en el panteón que tenían todos ellos. Entonces estaba muy al límite de poder caer en la idolatría, de poder ser infieles a Dios. Y Dios constantemente, vamos a ver nosotros en el Antiguo Testamento, cómo Dios demanda un amor absoluto a Él. Les invito por favor a analizar el primer texto, versículo 4 y 5. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que nosotros leemos aquí es básicamente que Dios es un Dios absoluto, el único Dios, que no hay otro Dios aparte de Él. Y ese Dios demanda que le amen con todas las fuerzas y con todo su ser. Nosotros leemos, por ejemplo, que dice de todo corazón, que quiere decir básicamente que esa es la base de las emociones y los sentimientos, de toda tu alma, que es el razonamiento y la voluntad, y con todas sus fuerzas, que es el cuerpo, sus energías y la dedicación. Entonces, la voluntad de Dios para con su pueblo, como nosotros leímos, es que el pueblo le ame con toda sinceridad, sin reserva y con todas sus facultades. O sea, lo que Dios quiere básicamente es que su pueblo le ame con todo, absolutamente todo su ser. Todo su ser. Ahora quizás usted se pregunte, ¿pero es posible amar a Dios de tal forma si somos pecadores? ¿Es posible que nosotros podamos amar a Dios como Él demanda si nuestra naturaleza aún cae en el pecado? Quizás usted recordará aquel momento cuando conoció a Cristo. Ese momento se llama el primer amor. Quizás usted lo ha oído hablar, el primer amor. Cuando Dios se revela a nosotros en primera instancia, sucede en nosotros que hay un amor tan grande por Él, que nos apartamos de todo, que empezamos a buscarle con todas nuestras fuerzas, que dejamos el pecado atrás, e incluso dejamos las amistades malas, dejamos las malas actitudes. En primera instancia, cuando Dios se revela a nosotros, hay un amor tan grande por Él, pero sucede que ese supuesto primer amor cambia. Poco a poco empieza a disminuir, poco a poco se empieza a desfallecer ese gran amor que teníamos para con Dios. Y eso lamentablemente es causa del pecado. Porque el pecado es como una nube que cubre los sentimientos, el corazón nuestro, y nos aparta de Él y nos lleva a ser infieles a Él. Lamentablemente, nosotros podemos amar a Dios, pero el pecado es algo que nos entorpece constantemente en nuestras vidas para poder amarle. Quizás usted recordará a Oseas y su esposa Gomer. Dios le dice a Oseas que se una con aquella mujer, la cual al parecer alegóricamente le llama prostituta. Gomer representa al pueblo de Dios, un pueblo infiel, un pueblo que constantemente está yendo en pos de otros dioses y está compartiendo el amor que solo merece Dios. Sin embargo, Oseas representa el amor inmutable de Dios, un amor que no cambia para con su pueblo, un amor que está constantemente amando a su pueblo a pesar de que éste sea infiel para con Dios. Como nosotros vemos aquí, el pueblo siempre ha compartido el amor de Dios, el amor que Dios merece, y lo ha compartido con otros dioses. Y cuando me refiero a otros dioses, me refiero a poner por encima de Dios cualquier cosa, llamarlo más que Dios. Y eso nosotros lo hacemos constantemente. A veces son nuestros hijos, a veces nuestra esposa, a veces nuestro trabajo, cualquier cosa, y nos lleva a ser infieles a Dios, igual que el pueblo de Israel. Note por favor Oseas 1:11, cómo Dios le recuerda al pueblo de Israel que los trató con gracia y con amor en el pasado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí.
y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Si nosotros contemplamos el relato del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y vemos cómo Dios a través de Moisés le rescató, nosotros podemos contemplar cómo el amor de Dios actuó en aquel entonces. Pero ese relato nos lleva a nosotros a mirar a Cristo y ver cómo Cristo nos rescató a nosotros de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros vemos el Calvario, contemplamos el amor de Dios, contemplamos ese amor único por un pueblo rebelde, por un pueblo que constantemente es infiel a Él. Cuando nosotros vemos a Cristo y contemplamos esa cruz, ese es el amor más máximo de Dios para con nosotros. Y Él nos recuerda a través de Él que nos amó, que nos ama y que quiere que también nosotros le amemos a Él. Por lo tanto, qué importante es para nosotros el poder cada día meditar en torno al Evangelio que nosotros hemos seguido y hemos creído, porque ahí se manifiesta el amor de Dios para con nosotros. Ahí está la clave para que nosotros podamos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Cuando nosotros meditamos en el sacrificio de Cristo, cuando nosotros vemos que Él por amor se reveló y por amor murió por causa nuestra. Nosotros somos salvos gracias al amor de Dios. Piense usted qué sería de nosotros si Dios no nos amara. ¿Qué sería de nosotros si Dios no se hubiera revelado a través de Cristo en nuestras vidas? Estaríamos perdidos, estaríamos hundidos en el pecado y lamentablemente caminando al justo castigo que es la muerte y el juicio eterno. Pero Dios en su infinito amor nos rescató. Así como rescató a su pueblo adúltero y le amó, así de igual forma nos amó a nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer como pueblo de Dios si hemos contemplado, experimentado la gracia divina? Amarle con todo nuestro ser, amarle con todas nuestras fuerzas, apartarnos del pecado por el cual Cristo murió por nosotros y buscarle a Él. Les invito por favor a analizar el segundo texto que nos llevará no solo al amar a Dios, sino también a amar su palabra. Y estas palabras dice que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Cuando nosotros analizamos el Antiguo Testamento, podemos comprender que el plan básico de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ha sido que la educación de su pueblo comience en el hogar. El hogar era, por ejemplo, en el contexto hebreo, era el centro donde se enseñaba a la familia. Era fundamental el hogar en aquel contexto. Y una de las funciones importantes, por ejemplo, que tenían los padres, era la educación correcta y adecuada a sus hijos, pero además a su familia. Proverbios 1:8, por ejemplo, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, se le da hincapié mucho al padre como instrumento para llevar a cabo una enseñanza hacia los hijos y hacia la familia. En la cultura hebrea, nosotros podemos ver que el niño en especial era de suma importancia. Ocupaba un lugar importante en la sociedad. Por eso, por ejemplo, leemos en el Salmo 127:1, herencia de Jehová son los hijos, cosa de alta estima es el fruto de su vientre. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver es que la educación de los niños y la familia en aquel entonces y en el contexto cultural del pueblo judío era de suma importancia. De suma importancia. Y lo que nosotros acabamos de leer es básicamente que Dios exhorta a los padres, especialmente a los padres, a enseñar las Escrituras en el hogar constantemente en el diario vivir. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que Dios le dice a su pueblo que debe enseñar repetitivamente. ¿Qué quiere decir básicamente esta palabra? Un ejemplo, por ejemplo, es como un cuchillo que se afila en el afilador constantemente, una y otra vez. Y esto quiere decir básicamente que se debe enseñar
una y otra vez aprovechando las numerosas oportunidades que nosotros tenemos día tras día. Eso es lo que básicamente nos está diciendo el texto. Ahora bien, en la cultura, por ejemplo, hebrea, los padres enseñaban en el hogar y se dice que ellos salían al jardín por las noches, se sentaban con la familia y les empezaban a contar las obras que Dios hacía en Israel, las obras que Dios hizo en el pueblo y cómo Dios se fue manifestando y glorificando en todo ese contexto. Pero además de eso, aprovechaban cada oportunidad que tenían para poder enseñar a la familia. Por ejemplo, las festividades y ceremonias, como la Pascua, el Pentecostés. Y lo que ellos hacían básicamente era enseñar esas festividades y aprovechaban algo muy importante, la curiosidad del niño. Cuando el niño preguntaba, ellos aprovechaban de responder y poder hacer más consistente la enseñanza. Entonces, lo que nosotros vemos básicamente, tanto en el pueblo de Israel, pero como también en la palabra de Dios, es cómo Dios demanda que haya enseñanza en el hogar, que las escrituras se hablan en el hogar y se aproveche cada instancia de nuestras vidas para poder escudriñar las escrituras, poder enseñar las escrituras, especialmente a nuestros hijos. Y esto básicamente quiere decir que debemos recuperar de algún modo el culto familiar, algo que nosotros constantemente hemos estado hablando y se habla a través de los sermones. Debemos recuperar el culto familiar. Y uno de los por qué se debe recuperar el culto familiar es porque Dios lo demanda. No es que el predicador quiera demandar tal cosa, sino porque Dios a través de su escritura demanda que nosotros abramos nuestras escrituras en el hogar. Y uno de los por qué debe suceder esto, como consecuencia, es porque amamos a Dios y anhelamos que nuestros hijos, nuestras esposas comprendan las verdades y de igual modo puedan amar a Dios como Dios los demanda en su palabra. Efesios 6:4, por ejemplo, nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, quizás nosotros nos preguntemos, bueno, y si el padre no está en casa, ¿qué podemos hacer? ¿Quién puede instruir a la familia? Bueno, es bueno mirar, por ejemplo, a Timoteo, que su abuela Loída y su madre Eunice le instruyeron a él de tal forma que él conocía las Escrituras y ella les enseñó en el hogar, porque esa era parte de la cultura de aquel entonces. Pero sin embargo, debemos destacar que la responsabilidad de poder mostrar el amor de Dios a través de las Escrituras a la familia es del padre. El padre es responsable de abrir la palabra de Dios en el hogar. Y tome algo en cuenta. Usted deberá dar cuenta a Dios de la enseñanza que usted le brindó a sus hijos. Ahora bien, Howard Pym dijo: bajo ningún concepto ha de omitirse el culto familiar. Si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios sobre nuestra familia, entonces reúnanse sus integrantes diariamente para alabar y orar al Señor. Honraré a los que me honran, es su promesa. Una de las cosas importantes y de las bendiciones que otorga el que nosotros abramos nuestras Biblias en el hogar es justamente lo que estábamos leyendo en la lectura alternada. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios en el hogar, debemos tener esa confianza de que Dios obre para salvación en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestra familia. Pero además de eso, que no olviden las obras de Dios y que puedan ellos, a través de la enseñanza, guardar los mandamientos. Nosotros leíamos en la lectura alternada el Salmo 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Hermanos, si nosotros comprendemos que cuando nosotros abrimos nuestras Biblias a nuestra familia y tenemos la confianza de que Dios va a obrar para salvación en ellos, entonces eso debe llevarnos a nosotros a ser responsables con nuestro llamado, con nuestra exhortación que Dios nos hace a nosotros, especialmente a los padres. Si nosotros amamos a Dios, si comprendemos su palabra y comprendemos que la voluntad de Dios es que amemos a Dios, entonces con mayor fuerza debemos enseñar a nuestros hijos. Debemos enseñar a la familia el amor de Dios para con ellos, y nuestra esperanza en nuestro corazón es que ellos amen a Dios.
es que ellos le busquen constantemente, es que Dios sobre para salvación, que ellos puedan confiar en Dios y puedan ser obedientes a su palabra. Por eso es tan importante que nosotros recuperemos el culto familiar, que día tras día aprovechemos cada instancia de nuestras vidas para poder enseñar a nuestros hijos las enseñanzas, los hechos de Dios, cómo Él obró, cómo Él obra y cómo su amor se manifiesta para con nosotros y ellos puedan ser salvos. Nosotros debemos tener en cuenta que si amamos a Dios, también debemos ser obedientes a ellos, abrir las Escrituras en el hogar y también tener la confianza, la certeza de que Dios obrará. Les invito por favor a analizar Deuteronomio 6:8 y continuemos con la meditación. Dice así: y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como nosotros venimos analizando, la voluntad de Dios para con nosotros, ¿no es cierto?, es que le amemos, pero además de eso es que nosotros amemos su palabra y la abramos a nuestra familia, como Él estaba demandando en aquel entonces al pueblo de Israel, pero además Dios nos demanda que esa palabra, esas enseñanzas que Él nos da, las podamos recordar y aplicar continuamente en nuestras vidas. Cuando los judíos entendieron estas palabras, las aplicaron de manera correcta, en primera instancia. Ellos sabían que lo que Dios les estaba demandando era que debían recordar las Escrituras y que debían ponerlas y aplicarlas en su vida. Sin embargo, posteriormente, ellos entendieron estas palabras que nosotros acabamos de leer de forma literal. ¿Y qué sucedió? Que ellos ataban filacterias en su brazo izquierdo y en su frente. Las filacterias eran cajas pequeñas de cuero donde ponían las Escrituras y se las ponían, como dije recién, en los brazos o en la frente. Sin embargo, en Mateo 23:5, por ejemplo, Jesús condena dichas prácticas. Ahora, ¿qué sucedió también? Para variar, el pueblo judío también entendió literalmente las últimas palabras. ¿Y qué hacían? Que sujetaban contenedores en cápsulas, digamos así, y también hacían lo mismo si ponían textos bíblicos y los colgaban en los postes. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, ellos entendieron bien lo que Dios les estaba demandando, que meditaran y que aplicaran su palabra en el diario vivir. Sin embargo, después, lamentablemente, lo empezaron a entender de forma literal. Ahora bien, lo que Dios nos está demandando, básicamente, es que su palabra debe ser recordada y debe ser aplicada continuamente en toda circunstancia de nuestras vidas. Eso es lo que Dios básicamente está queriendo decir. Por ejemplo, dice: las atarás como una señal en tu mano. No se trata de llevar una pulsera. Más bien se trata que a la hora de actuar, nuestras acciones estén reguladas por la palabra de Dios. Las atarás como frontales en tus ojos. No se trata de llevar filacterias en la frente o en el brazo. Se trata de que nuestro pensamiento esté gobernado por la palabra de Dios. Y dice: las escribirás en los postes de su casa. No se trata de colgar esos contenedores que dije anteriormente, sino más bien se trata de dar testimonio de las Escrituras. Entonces, como podemos ver, las Escrituras deben gobernar nuestra vida, deben gobernar todo nuestro ser y deben gobernar todo nuestro actuar. Eso es lo que básicamente está enseñando este texto y esto es lo que básicamente les estaba enseñando al pueblo de Israel en aquel entonces. Hace unos días estábamos en casa con mis hijas y como bien hablaba nuestro hermano sobre toda la contingencia que estamos viviendo como sociedad, una de ellas empezó a hablar del presidente. Y una de las cosas que dijo es que, porque me imagino yo que lo escuchó en el colegio y en las noticias, era que el presidente debía renunciar. Entonces uno piensa, una niña de 9 años y dice estas cosas, y claro, porque seguramente la influencia de todo lo que se está hablando hoy en día, ella tomó algo y lo abrazó para sí. Lo que nosotros hicimos, por ejemplo, ahí en ese ejemplo, fue que llevamos su pensamiento a las Escrituras y analizamos desde allí lo que Dios quiere o cuál es la voluntad de Dios para con el presidente, para con los gobernantes, y desde allí tener una opinión al respecto.
Y concluimos, sin embargo, que deberíamos orar por ellos antes que esperar que renunciaran. Y deberíamos confiar en Dios y en la obra que Él puede hacer en el presidente, porque las Escrituras nos enseñan que es Dios quien los pone allí para una labor X, y Él debe obrar de tal forma que pueda dirigir sus pensamientos y Él pueda, de algún modo, dirigir sabiamente a la sociedad. Independiente de todo esto y de todo lo que se digan, lo que nosotros vemos en ese ejemplo es que se sometió el pensamiento a las Escrituras y desde allí empezamos a pensar, empezamos a actuar. Entonces, una de las formas que nosotros vemos en la enseñanza de estos textos es que las Escrituras deben gobernar tanto nuestros pensamientos como también nuestro actuar. Nosotros debemos someternos a las Escrituras y desde allí poder reflejar y mirar el mundo. Ellas deben ser de algún modo los lentes por el cual nosotros miremos el mundo en general. Cuando nosotros hacemos eso, entendemos eso y permitimos que las Escrituras gobiernen nuestras vidas, nosotros entendemos el mundo de una forma totalmente distinta como la podemos entender humanamente hablando, porque las vemos desde el pensamiento mismo de Dios. De igual forma nuestro actuar. Empezamos a actuar de forma diferente cuando vemos cómo debemos actuar, por ejemplo, al ver cómo Cristo se relacionó en la sociedad, cómo Cristo actuó delante de los pobres, delante de los huérfanos, delante de toda una sociedad. Entonces, si nosotros sometemos nuestra vida completa a las Escrituras y permitimos que sea ella la que gobierne nuestras vidas, nosotros vemos el mundo de una forma totalmente diferente y actuamos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que yo creo. Nuestra opinión no empieza a ser lo que yo creo de, sino lo que Dios dice de. Nuestro actuar no es lo que yo pienso que debe ser en el momento, cómo debo actuar en el momento, sino como Dios me demanda que deba actuar. Por ejemplo, Dios nos enseña en las Escrituras que nosotros debemos glorificar a Dios en todo. Si yo soy doctor, debo cumplir mi labor como doctor de forma correcta, porque eso conllevará a glorificar a Dios. Y eso no es que lo enseñe el hombre, lo enseña la Escritura. Entonces, debemos someter todo nuestro ser a Dios, a su palabra, y desde allí empezar a vivir nuestra vida. Nuestros pensamientos, como dijo Lutero, nuestra conciencia debe estar cautiva de la palabra de Dios. Noten la importancia de eso. Ahora miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo. Nuestro Señor, cuando caminó en nuestra tierra, y lo que nosotros vemos en las Escrituras es que Él se sometió al Padre. Nosotros vemos en Él que Él cumplió la ley y los profetas. Él fue obediente a la palabra de Dios, cumplió la palabra de Dios en su totalidad. En Mateo 5:17, por ejemplo, nos dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él vivió conforme a la voluntad del Padre, no conforme a las tradiciones humanas, no conforme a lo que el hombre decía, sino que se sometió por completo al Padre e hizo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue y la cumplió a tal extremo que dio su vida por nosotros. Recuerden que las Escrituras nos enseña que la voluntad del Padre era que Él muriera por su pueblo. A consecuencia de eso nosotros salimos favorecidos. Pero a primera instancia, el que nuestro Señor Jesucristo muriera era porque el Padre, porque esa era la voluntad de Él. Entonces, debemos entender, hermanos, que la palabra de Dios lo que nos está insistiendo, lo que nos está instando al día de hoy es a que nosotros nos sometamos a las Escrituras y dejemos que ellas gobiernen nuestras vidas. Que ellas sean las que gobiernen nuestra familia. Que ellas sean las que gobiernen todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Y para que eso suceda, debemos permitir que sea Cristo quien gobierne nuestro corazón. He ahí la importancia del gobierno de Dios. Porque una cosa es entender que Cristo gobierna en los cielos por sobre todas las cosas, pero una cosa muy distinta es que nosotros permitamos que Cristo se siente en el trono de nuestro corazón y Él gobierne nuestras vidas. John Wright dijo: exhorto a preguntarse, ¿qué es la Biblia para él? Hablando de la persona que lee. ¿Es un libro en el que ha encontrado nada más que preceptos morales y buenos consejos? ¿O es una Biblia en la que Cristo es el todo? Si no, le digo claramente, hasta ahora usted ha usado la Biblia con un propósito muy limitado. Entonces, ¿cómo debemos entender esto? Como bien decía John Wright, ¿no?
Preguntarnos qué es la Biblia para nosotros. ¿Qué es la Biblia para ti y para mí? ¿Qué buscamos en ella cuando nosotros nos adentramos a las Escrituras? Vamos más allá. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestra familia? ¿Buenos consejos? ¿Directrices morales? ¿O estamos buscando a Cristo en ella? Como dijo John Wright, Cristo es el todo de la Biblia. Cuando usted, por ejemplo, va a la historia del pueblo de Israel, usted ve a Moisés, pero Moisés representa a Cristo como el libertador del pecado. Cuando usted, por ejemplo, va más allá, va al pan que descendió del cielo, es Cristo, el pan de vida. Cuando nosotros vemos la escalera de Jacob, por ejemplo, está representando a Cristo como el intermediario entre el cielo y la tierra. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en las Escrituras, nuestro mayor propósito debe ser encontrarlo a Él. Debe ser buscarle a Él con todas nuestras fuerzas y amarle a Él. Cuando nosotros vamos y abrimos las Escrituras en nuestros hogares, es a Él a quien debemos buscar. Y es su ejemplo el que debemos seguir. Cuando yo le conozco a Él, cuando yo analizo cómo fue su proceder en la tierra, cuando yo comprendo que Cristo fue obediente al Padre, nosotros debemos con todo nuestro ser empezar a buscar seguirlo a Él, como un niño sigue a su padre. Quizás usted se ha dado cuenta que el hijo siempre está tratando de imitar al Padre. Del mismo modo nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso debe suceder y sucede cuando usted permite que Cristo gobierne su vida, que Cristo sea el todo de su corazón. Y es importante entender esto porque si nosotros comprendemos esto, nosotros le amaremos a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, amaremos su palabra y anhelaremos que Él gobierne nuestras vidas. Pero si nuestro corazón está inclinado a otras cosas, si nuestro corazón está inclinado al pecado, si nuestro corazón está inclinado al mundo, jamás Cristo gobernará todo nuestro ser. Requiere de nosotros que nosotros permitamos que nos apartemos del pecado y que abracemos a Cristo con todo nuestro corazón y que cada día que nosotros de manera íntima abramos las Escrituras, le busquemos a Él. Que cada día cuando abramos las Escrituras en nuestros hogares, enseñemos de Él a nuestros hijos. Que cada día cuando nosotros contemplemos a nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, permitamos que Él sea el que gobierne nuestro corazón. Cuando eso suceda, seremos unos cristianos de verdad auténticos, que amen a Dios, a Cristo y que reflejen su rostro a cada momento, a cada instancia de nuestras vidas. Pero si eso no sucede, nosotros no glorificaremos a Dios, no amaremos a Dios, no amaremos su palabra, sino continuaremos amando el pecado. Entonces, como nosotros hemos analizado, lo que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel en ese entonces era preparar a su pueblo para que le amara con todo su ser y amara su palabra y pudiera ponerla en práctica. Y lo que Dios está demandando a través de ella, incluso a nosotros hoy, es lo mismo, que le amemos a Él con todo nuestro corazón, que amemos su palabra y que la apliquemos. Y eso sucede cuando las Escrituras gobiernan todo nuestro ser. Así que, hermanos, les invito a que podamos meditar en ella, que llevemos las enseñanzas a nuestros hogares y que amemos a Dios con todo nuestro ser, porque eso es lo que se requiere hoy. Personas que estén dispuestas a amar a Dios, que estén dispuestas a empaparse de las Escrituras y a abrazar a Cristo con todo el corazón.